Ha sido una bendición la enseñanza pasada que tuvimos. Muchas personas nos han hablado acerca de la enseñanza, pero no me gusta dejar las cosas sin terminar. Las cosas se deben de empezar y hay que terminar lo que se comienza, porque así es nuestro Dios, ¿verdad? Y nosotros hemos comenzado a estudiar el capítulo 2 de Daniel y hemos tratado de extraer cosas prácticas, cosas vivenciales, cosas que sean tangibles. No mirar este libro como lo estudia en un seminario uno, como lo estudia en un instituto bíblico, no solamente marcado bajo el, valga la redundancia, el marco teológico, sino poder extraer cosas que puedan ser de bendición, prácticas para nuestra vida. Así lo hemos propuesto, aunque lógicamente no podemos salirnos del marco de la teología. Pero para comenzar nuestra enseñanza, y quiero ser puntual para que terminemos, este título o esta enseñanza que le pusimos como nombre basado en el capítulo 2, la historia está bajo el control divino. Dígale a la persona que está a su lado, Dios tiene el control de todo. Dios tiene control de todo. Recientemente se murió el líder religioso de una de las denominaciones o de las religiones más grandes del mundo. Y ahora se están preocupando, y bueno, ¿y quién va a ser el sucesor? Están preocupados ahora, ¿y ahora quién va a seguir? ¿Y quién sigue? Y entonces hay unas profecías ahí que dijeron que el primero era así, que después dijera esto, y que después que viniera uno que de la raza tal, de la etnia tal, ahí entonces viene el fin del mundo. Y entonces está la gente preguntando, la gente está inquieta porque hay una profecía que si viene el Papa Negro, entonces viene el fin del mundo. Y la gente está inquieta con eso. Usted ha visto muchas enseñanzas y videos que vienen por TikTok, por YouTube y toda una cantidad de las redes, hablan acerca de eso. Antes quiero decir, ellos mientras se preocupan quién es el sucesor, nosotros ya tenemos elegido uno que es eterno. Él sí no tiene nada que ser elegido ni votado, Él es eterno. ¿Cuántos decimos amén? Pero para que, si a usted le preguntan acerca de estas cosas, usted puede responder y decir, mire, la Biblia en ningún momento habla de eso, lo primero que hay que decir. La Biblia no habla de eso. La religión tradicional se levanta 300 y tantos años después de Cristo, por lo tanto, eso no está en los planes de Dios, que hubiera este tipo de liderazgo, eso no estaba ni esa organización. Tercero, esas profecías fueron dadas por hombres como un francés llamado Nostradamus, que no tiene nada que ver con respecto a la Biblia. Entonces, todo lo que digamos los hombres se cae de peso. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a venir, eso sí va a venir. ¿Cuántos decimos amén? Él va a venir y va a haber un fin del mundo. Sí va a haber un fin del mundo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y lo que sabemos, lo sabemos por la palabra, no por lo que diga X o Y persona. Pero entrando en materia, al punto que quiero llegar en el día de hoy, era necesario aclarar porque nosotros tenemos un rey que es eterno. Habíamos tocado acerca de eso, pero estas imágenes han estado golpeando mucho en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas, en nuestros televisores. Estas imágenes son fuertes, son duras. La gente tiene temor, la gente tiene mucha incertidumbre por las medidas que se están tomando. Yo solamente quiero decirle con todo el cariño que cuando miramos nuestro país, los Estados Unidos, que ha tomado una medida el presidente de la República, el presidente de la nación de los Estados Unidos, pues los reyes toman decisiones, los presidentes toman decisiones, y ya estamos con mucho agrado, o a veces no estamos nada agradados con lo que toman ellos. Pero ellos son las autoridades y nos toca seguir. ¿Por qué? Porque toda la historia está bajo el control divino, todo lo tiene bajo control el Señor. Pero cuando uno ve estas imágenes, hay cierta incertidumbre, y nosotros que somos latinos, entonces también nuestra comunidad latina siente, y tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos hermanos en la fe que están con esa incertidumbre con respecto a las deportaciones, y eso quiero tocarlo porque usted va a mirar más adelante en el mensaje el por qué. Cuando nosotros miramos la realidad de las deportaciones de los Estados Unidos, pues vamos a ver que esto no es nada nuevo. Esto que estamos viendo ahorita no es nada nuevo. Inclusive cuando miramos entre los años fiscales del 2020 y el 2024, se deportaron nada más y nada menos que 352,000 deportaciones. Eso fue lo que hubo. En el solo 2000
24, hubo 271.484 en un solo año. Eso es una cifra bastante grande. Y entonces aquí yo tengo algunas de las estadísticas. Esto no es para hablar bien de un presidente o mal del otro, que bien por un partido, mal por... Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de realidades. Y ante las realidades no podemos tapar. Los números están ahí. Independientemente del partido, independientemente del presidente, el Señor está en el control de todo. Cuando dicen amén. Pero al punto que quiero llegar con respecto a todo esto que está pasando, es que miremos por un momento esto, que es lo que me compete a mí para entrar en el tema. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias de esas deportaciones y esas separaciones que son forzadas? Y resulta que eso tiene unas grandes implicaciones psicológicas, al punto donde comunidades como la Asociación Americana de Psicología han hecho estudios acerca de todo lo que se afecta con esta situación de las deportaciones. Y entonces encuentro de que no solamente esto trae un gran trauma para la persona, para la familia, que también se manifiesta violencia, porque incluso los estudios dicen que aun cuando esos deportados llegan a sus países nativos, se vuelven más violentos de una u otra manera, pasan por ese conflicto de haber comenzado una vida en otro lugar, de haber querido hacer algo, y ante esa frustración se cambia su comportamiento psicológico y reaccionan de manera violenta ante esa impotencia. Esta Asociación Americana de Psicología habla del abuso que se manifiesta posteriormente de esa migración al poder regresar a sus tierras. Pero no solamente el estudio que da allí, y es algo muy extenso. Yo me puse a mirar, son 6 psicólogos de gran renombre que se ponen a estudiar esto. Cuando yo no tengo el tiempo para hablar de esto, veo que los jóvenes y los niños son uno de los que más son afectados cuando sus padres son separados de sus vidas, y entonces estos niños empiezan a tener desde trastornos del sueño, no pueden dormir tranquilos, se les afecta el apetito, empiezan a tener un bajo nivel, un bajo rendimiento académico, y entonces también se deteriora su salud física y el bienestar psicológico de un niño. Mire todo lo que implica estas decisiones que se toman, a veces de medida justificable por ellos, a veces mal comprendida por nosotros, pero a mí como pastor me compete es mirar la persona como tal, porque trabajamos son con vidas, con individuos. Cuando decimos amén. Y yo soy de aquellos pastores que pienso que no solamente tenemos que velar por la salud espiritual de las personas, sino, como es el eslogan de nuestra iglesia, ser una iglesia integral y mirar al ser humano de manera integral. Por eso me compete mirar la parte psicológica. Porque seguramente usted tendrá gente que está asustada, que ni siquiera va a un parque ahora, porque dice, de pronto me agarra la migra. ¿Tiene algún familiar, alguien, algún conocido, algún vecino? Me contaba una joven en esta semana que una vecina de ella sacó sus niños al bus para que pasara la ruta. Y mientras está ahí, llegaron los los encapuchados, y se la llevaron a ella, y dejaron a los niños ahí. Le tocó al papá salir a buscar a los niños y no sabe si quedarse con los hijos o detrás de porque se le fue la mujer y la llevaron, y hasta el día de hoy no sé qué ha pasado. Habían 3 días pasados y no sé qué ha pasado con ella. ¿Esa es una realidad en nuestro país o no lo es? Claro que sí. ¿Sabe que cerca de el 10% de las familias con menores en Estados Unidos al menos tienen un familiar o un amigo que no tiene ciudadanía? Y ya he escuchado casos de que aún ciudadanos no tienen la garantía de quedarse aquí, sino que también lo están deportando. Es una realidad. No puedo detenerme, solo concluyo este tema diciendo que no solamente los jóvenes y los menores sufren, la familia entera sufre con esa separación y con la deportación. Además de que se bajan los ingresos financieros, económicos, se fragmenta también la estructura familiar. Cuando nosotros miramos esto, dice, bueno, ¿y para qué usted está hablando de eso? Porque yo necesito que usted vaya a la Biblia. Capítulo 2 de Daniel, perdón. Ahora sí. Porque nos vamos a encontrar
los versos siguientes. Y aunque quiero ganar tiempo, quiero que a medida de la enseñanza usted vaya acompañándome con la lectura bíblica para no detenernos y poder cumplir en el tiempo, aunque estamos de tiempo muy bien. Y vaya tomando sus apuntes con respecto a lo que estamos notando. Ubíquese en el versículo 24. Vamos a hacer este primer bloque del versículo 24 al 30, donde leemos que después de todo lo que ha ocurrido, usted ya se acuerda de lo que ocurrió. Un sueño perturba a un rey, hay un decreto, han mandado a matar a todos. Daniel se da cuenta de lo que está pasando y dice: por un momentico, vamos a hacer algo. Daniel se mete en oración, Dios empieza a hablarle, y ahí entonces entramos nosotros con este tema. Después de esto, eso fue lo que había pasado antes, después de esto fue Daniel a Arioc. ¿Quién era Arioc? ¿Se acuerda de quién era Arioc? Si no se acuerda, yo le recuerdo. Él fue el capitán de la guardia del rey. Él fue el capitán de la guardia. Y entonces, cuando Daniel recibe la revelación de este dueño, va y busca rápidamente a este personaje. Entre otras cosas, era un verdugo del rey. Era un hombre malo. Para ser capitán, tenía que ser malo, porque era un imperio fuerte. Él no era muy buena gente, que digamos. Y él fue a la cabeza, Arioc, al cual el rey había puesto para matar. Mire que si era malo, ese sí no le temblaba la mano para matar, para aniquilar. Era sanguinario el hombre. Y le dijo así. Daniel se le para y le dice: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Y entonces Arioc, mire el Arioc lo que hace ahora. El Arioc rápidamente lleva a Daniel ante el rey y dice: mire lo que dice el capitán. Dice: yo he encontrado. Sí, es verdad eso. Yo encontré a un varón de los ¿qué? ¿De qué estuvimos hablando al comienzo? Ahora entiende el por qué le damos aplicación a temas de la Biblia con los temas de hoy. Para que usted entienda quién era Daniel. Daniel era un joven, ya no lo habíamos descubierto que era un joven. ¿Y qué le pasa a los jóvenes cuando son deportados? Ya vio psicológicamente todo lo que pasa. Daniel tuvo que haber vivido esa situación psicológica también, pero ahora se está enfrentando a una realidad. Este Arioc llega y dice: mire, yo he encontrado entre todos los deportados, yo encontré uno. El Arioc se quiere robar el crédito, de decir: yo hallé algo, quiere ganar más favores delante del rey, que le pongan más medallas para pasar de capitán a general, tal vez. Porque hay mucha gente así. Dice un dicho en Latinoamérica: hay gente que le gusta ganar favores con indulgencias ajenas. ¿Usted conoce gente así, aprovechada? Que lo ponen a uno a trabajar y uno hace todo el trabajo, pero ellos son los que reciben el crédito. Los honores para ellos, los aplausos para... ¿Y el trabajo quién lo hace? Uno. Eso pasa. Ahora, cuando nosotros miramos a esta situación de cómo presenta, mire la situación de Arioc. El Arioc es malo, tiene una intención malo, porque recuerde que Daniel ya se había ganado cierto respeto por el rey en el capítulo anterior, ¿recuerda? Y este hombre nos dice: mire, yo encontré entre esos sabios y esos magos que usted tiene por ahí, entre ese ejército de magos, ¿se acuerda ese muchachito que va por ahí? No lo presenta así. Es más, ni siquiera lo presenta entre los sabios, dice: entre los deportados, entre esa gentuza, entre esos que están esclavos, ahí yo encontré a uno. Y entre esos insignificantes, menospreciados, hay un varón como Daniel, que sabe que ha recibido algo es porque Dios ha tenido misericordia de él. No importa qué tan pequeños seamos nosotros, no importa qué tan insignificantes seamos nosotros para otros, no importa qué situaciones incluso tan traumáticas tengamos nosotros, si Dios nos ha visto con sus ojos de amor y misericordia, no nos resta a nosotros sino alabarle, bendecirle, exaltarle, glorificarle, porque solo Él es el que la merece. ¿Cuántos dicen amén?
Ahí empieza entonces esta situación. Y yo creo que este es un buen momento para que nosotros hagamos una pequeña pausa y oremos por los deportados. Oremos por esas familias que están pasando por estas situaciones en todos los 50 estados de esta nación. Y esto mismo está pasando en otras naciones. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos las noticias de otros lugares, pero hay países en Europa donde también están deportando gente. Y hay países en Europa que están cerrando y están blindando sus fronteras fuertemente y dicen, aquí no queremos a los tales, no los quieren. Esa es una situación. ¿Le gustaría que hiciéramos una oración en este momento? En medio del mensaje, yo creo por el Espíritu que podemos levantar una oración por ellos. Incline su rostro. Padre, hoy en este momento queremos levantar nuestra humilde oración. Señor, en medio de esta gente deportada, algunos ni te conocen, pero aún así levantan los ojos a los cielos y dicen, Dios, todo lo que luchamos, todo lo que nos esforzamos, vendimos todo en nuestros países, dejamos nuestras propiedades para venir a unas tierras, para levantar una nueva oportunidad de vida. Señor, y ante estas leyes, ante estas decisiones, Señor, ante estos, Señor, decretos, Señor, han sido afectados sus vidas, su economía, ha sido afectada, Señor, su parte moral, psicológica, Señor, ha sido afectada la familia, han sido afectados los hijos, han sido afectada la familia entera, Dios. Señor, hoy te pedimos con humildad, Señor, escucha la oración de aquellos hombres y mujeres, Señor, que han venido para luchar, para batallar, para emprender cosas buenas, que tienen riqueza en su mente, en su corazón, que tienen talentos, que tienen habilidades, que son nobles, son gente que quieren venir a trabajar, a aportar, que quieren hacer las cosas bien, Dios. Señor, por ellos oramos y pedimos misericordia, pedimos por aquellos, Señor, que están pasando en esa necesidad. Señor, sabemos que hay gente que ha venido a delinquir, sabemos que hay gente que ha venido a hacer cosas ilícitas, pero tú también, Señor, eres un Dios justo y eres un Dios, Señor, que obras, eres un Dios que operas. Señor, te pedimos que le des la sabiduría necesaria, no solamente el presidente de los Estados Unidos, sino de todas las naciones, Señor, a la justicia, a cada uno de los fiscales, a cada una de las personas que están emitiendo esas órdenes de deportación, para que con conjetura, con objetividad, Señor, con justicia sea tratado, Señor, aquella persona que se ha delinquido, pues pague por sus obras, pague por sus hechos, Señor, conforme, Señor, a las leyes de cada nación, Dios. Pero queremos levantar a aquellos que están en este momento en tristeza, en angustia, esos niños que fueron separados, que quedaron aquí porque sus padres regresaron a sus tierras, o viceversa, Dios. Hoy te pedimos, Señor, por ellos. Señor, que en medio de esta situación ellos te puedan también a conocer a ti, porque, Señor, sabemos que a pesar de todo lo que está viviendo estas naciones, tú estás en el control de todo. Señor, tú estás en el control de todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al verso 26. Verso 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. El rey ya había tenido un contacto con Daniel. Daniel había empezado a mostrar algo diferente, pero el rey está inquieto porque lo que él tiene en su mente, lo que él vivió, que se le ha olvidado, pero lo tiene inquieto en su espíritu, lo tiene tan preocupado. Él sabe que es algo importante y entonces ahora le dice, bueno, yo te conocí en el pasado, pero tú tienes respuesta. Y Daniel humildemente llega y dice, yo no tengo respuesta, pero tengo un Dios que es el que tiene la respuesta. Porque es que lo que usted soñó viene de parte de Dios, no viene de hombre alguno. Pero Dios, por su misericordia, a mí me ha dado a conocer no solamente lo que tú soñaste, sino lo que significa lo que tú soñaste. Esos son dos grandes problemas. Una cosa era el sueño. Él pidió que alguien le recordara el sueño. Él había pedido eso. Y que alguien le sepa sus sueños, eso es algo curioso. ¿Usted ha conocido a alguien que usted le comience a contar el sueño y esa persona se lo cuente a usted como si hubiera sido esa persona el que lo vivió? ¿Conoce a alguien así? Yo sí. Me pasó.
En el año, como el año 90 más o menos, una hermana llega y me dice, se llama Marta, ella, ay Daniel, mire que yo tuve un sueño más raro, y yo empecé a soñar esto y esto, y cuando empezó a contarme el sueño, yo empiezo a ver una película. Le digo, ¿y usted le pasó esto? ¿Usted entró eso? ¿Usted te dijo esto? Y había estas personas y todo. Me dice, ¿y usted cómo sabe? Le dije, yo no sé, pero estoy viendo una película aquí. ¿No? Sí, ese fue el sueño. ¿Usted cómo supo? Fue la única vez que me pasó en toda mi vida. Nunca más volví a vivir eso. Pero sé que hay un Dios que hace maravillas. Y que esto que usted está leyendo aquí no es cuento ni historia por ahí. Es realidad. Ese es el tipo de Dios que usted y yo tenemos. Y entonces ahora Daniel es muy claro, le dice, esto no es de magos, esto no es de divinos, esto no es de hombre alguno, pero hay un Dios que revela misterios. Dígale por favor a la persona que está a su lado, si tienes un misterio, dígale, déselo como un consejo, dígale, si tienes un misterio, dile, pide a Dios que Él te muestra. Esa es la invitación. Tenemos un Dios que a veces cuando no entendemos las cosas, cuando no comprendemos qué hacer, si invertir o no invertir, si salir o entrar, si comprar o no comprar, cuando tenemos esas disidencias, esas situaciones adversas, usted y yo tenemos un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Usted tiene un Dios que está dispuesto a ayudarte. Iglesia, usted tiene un Dios que no lo va a dejar solo. Él le va a orientar. Dios habla, Dios actúa, Dios revela, Dios es bueno. Pero, y a mí me encantan esos peros que encuentro en la Biblia ahí. Pero, inmediatamente ahora dice ahí el rey, Daniel al rey, yo tengo un Dios en los cielos. Le cambia la perspectiva al rey Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor está mirando al joven, al sabio. Él quiere que él le hable y le dice, tiene que mirar para arriba. Le cambia la perspectiva. Daniel entra ahí, gracias amor, entra de una y le cambia la perspectiva, le dice, no mire aquí en la tierra, no mire aquí en los hombres, mira al cielo, ahí le cambia. Y entonces más adelante llega y le dice, con esas palabras, lo que le está diciendo es, mire, usted ha confiado en hombres, usted ha confiado en sabios, usted ha confiado en estrategas, usted ha confiado en capitanes, usted ha confiado en su propio poder, pero así no es la respuesta. No podemos confiar en los planes humanos. Los hombres nos fallan. ¿Cuántos decimos amén? Los sabios se equivocan. ¿Cuántos dicen amén? Los médicos, por más títulos que tengan, muchas veces nos dan diagnósticos que no son correctos. Todos fallamos. Nosotros, los pastores, hasta a veces damos consejos que no son lo que Dios quiere, por más buenas intenciones que tengamos. No podemos depender de nosotros, solamente de Dios. Y entonces, a mí me llama la atención y yo puedo ver ese vínculo que se establece ahí, entre ese deportado y el rey. Ahí hay una conexión que va a marcar. Y se crea toda esa tensión ahí en el ambiente para poder descifrar lo que va a pasar allí. Entonces en el verso 28, Daniel sigue diciendo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. Uy, esto a mí me va a impactar. Le ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Mire, yo no sé qué, pero qué curioso es ver a Dios haciendo cosas curiosas. Esto es algo que a mí me rompe el corazón. Y le voy a explicar el porqué. Es curioso ver cómo el Dios de los cielos y de la tierra, ese Dios que no lo pueden contener los cielos y la tierra, escoge la tierra para poner a un ser que es imagen y semejanza de él. Eso es algo curioso. Es curioso ver cómo Dios, el Dios de toda la creación, va a escoger a un pueblo idólatra y pagano para en ese lugar escoger a un hombre
para levantar un pueblo santo. Y estoy hablando de Abraham. Es curioso ver cómo Dios, el Dios de salvación, escoge una pequeñita aldea para poner ahí al Salvador. Es que es curioso ver cómo el Dios de Israel escoge a un rey pagano que no conocía Biblia, que no era profeta, y le va a poner allí a ver el futuro de la humanidad. Eso es curioso. ¿Por qué no le dijo a Daniel eso? Por ejemplo, ¿por qué Daniel no tuvo el sueño? Si Daniel era el ungido, el escogido, el de la sabiduría, ¿por qué no? ¿Por qué tuvo que ir a Dios meterse en la habitación del rey, de ese rey pagano? Donde seguramente tendría muchas estatuas, ídolos y cantidad de cosas allá. Y hasta allá le dio por meterse a Dios y hablarle a ese rey. Eso es curioso para mí. Es curioso ver cómo el Dios de amor, de pureza, de santidad, de bondad, me escogió a mí y a ti, que no somos ni puros, ni santos, ni buenos. Pero nos escogió. Es curioso cómo Dios opera. No somos nosotros mejores, pero Dios cuando hace algo nunca lo hace sin sentido. Dios no hace nada perdiendo el tiempo. Y entonces viene ya, por fin, la liberación de toda esta tensión. Vea la interpretación. Verso 29. Le dice en el 28 final Daniel: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Déjeme preguntarle, ¿cuántos de nosotros no hemos estado inquietos por saber qué va a pasar el día de mañana? Vámonos un poquito aquí más cercano. ¿Cuántos no estamos ansiosos y deseosos de saber, bueno, Señor, qué va a pasar con la iglesia Nueva Vida por lo menos de aquí a diciembre? ¿Qué va a pasar? ¿A usted no le ha inquietado eso? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi economía? Por lo menos de aquí a diciembre, por lo menos, a ver qué va a pasar. ¿Usted no está inquieto por el futuro? Que las estadísticas dicen esto, que los aranceles dicen aquí, que los economistas dicen esto, que los periodistas no saben, que el político acá dice, todos, y uno dice, ¿qué va a pasar? Todos hemos tenido inquietud por el futuro. Y entonces ahí Daniel se entra. Rey, usted estaba inquieto por el porvenir. Yo me imagino a ese rey pensando y diciendo, ¿será que me puedo ir a pelear contra los de Grecia? El imperio griego ya existía. Llegó un momento donde Nabucodonosor dijo, ya he conquistado todo lo que quiero. Grecia no lo quiero, pero aquí yo soy poderoso, ya conquisté todo lo que quiero, lo tengo. Pero él podía haberse metido con los griegos. Y yo me imagino, ¿será que tomo a los griegos o será que no, Señor? ¿Será que le hago la guerra o me voy con acuerdos de paz? Eso tenía que haber estado en el corazón de ese rey. Él quería saber el futuro. Y le dice Daniel, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas. Porque de nada sirve que usted tenga una visión, un sueño, una meta, un proyecto, si usted no tiene el para qué, no entiende el por qué de lo que va a hacer. Para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y Daniel le va a hablar de los postreros días, le va a hablar de los días que son conocidos como los tiempos de los gentiles, pero esto no me voy a meter en ello. Pero es algo tan trascendente, porque para el pueblo de Israel, desde el momento que este rey Nabucodonosor empieza a ser rey sobre los hebreos, sobre el pueblo de Israel completo, desde ese momento nunca más los israelitas volverían a tener rey. Y esto es parte de una profecía, porque se hablaba que iba a llegar un rey
totalmente diferente, que iba a ser el rey del linaje de David para ser el rey eterno de Israel. Esto dice, mire, pero ¿por qué pone a un pagano a ver, a escuchar, a soñar cosas que es que no puedo decir indirecta, directamente iba a afectar a Israel? Porque lo que pasa en la historia afecta a los hijos de Dios y también a los gentiles o a los extraños. Nos afecta a todos. ¿Sí entiende? ¿Me comprende lo que quiero decirle? Dios le está poniendo a un pagano a ver el futuro de algo que estaba implícitamente el pueblo de Israel ahí. Y aunque los gestores de ese plan iban a ser los hombres, se están olvidando que no. Que el que está detrás de todo eso, ¿quién es? Dios. Y ahí es donde viene el entendimiento. Y si nosotros nos vamos entonces a esta parte, viene interpretación. De aquí no me voy a demorar mucho por tiempo y para no serle tan tedioso. Del verso 31 al 35 entonces vamos a encontrar cómo Daniel empieza a mostrarle el sueño y también a interpretarle lo que leyó. Y entonces cuando vemos allí en primer lugar al Daniel revelar o mostrarle el sueño, también en segundo lugar le da la interpretación. Y empieza diciendo, mire, usted rey empezó a soñar con una estatua muy grande, que su cabeza era de oro, que su pecho era de plata, que el vientre era de bronce, que las piernas eran de hierro, era toda una estatua. Y usted va a ver después un desenlace donde una roca va a aparecer. Y usted quedó con esa imagen ahí de esa estatua, pero usted dijo, ¿qué es esa estatua? Todo eso está en esos versículos, del versículo 31 al 35. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Daniel entonces empieza a interpretar y decirle, mire rey, esa imagen que usted está viendo, que es una sola imagen, que no son diferentes episodios o no son diferentes figuras, no son diferentes imágenes, sino una con diferentes materiales, con diferentes etapas, es solo una historia donde se va a analizar todo lo que va a pasar en los próximos años. Cuando muchos teólogos o muchos expositores dicen que en la Biblia hubo 400 años de silencio entre Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es ¿cuál? Tenemos a Mateo, ahí lo tenemos, aunque otros dicen, bueno, otro fue el que se marcó, pero en esos 400, entre ese lapso de tiempo hubo 400 años, y le llaman mucha gente los 400 años de silencio. Yo con timidez, como muchas veces en el estudio refuto, porque yo no soy un PhD, yo no soy un gran erudito, yo no soy un gran maestro, yo no tengo renombre ni gran bomba como muchos de los que me ponen a estudiar, pero me ponen a cuestionar y yo tengo que entrar con la cabeza agachadita y decir, yo no soy uno de esos grandes, pero mi punto de vista es este. Y lo digo con honra, me alegra mucho y me honra mucho cuando después los maestros dicen, por ahí es la cosa. No es porque yo sea mucho. Pero para mí no hubo 400 años de silencio. Es verdad que Dios no volvió a hablar durante ese tiempo. Dios no volvió a hablar. Pero eso no significa que Dios no hubiera hablado antes. Durante los 400 años va a pasar todo eso que vamos a narrar allí. Excepto una partecita que se va a cumplir. O sea, que Dios no haya hablado no significa que Dios no haya dicho de antemano algo. Pero ya Dios había hablado. Miren la trascendencia. Estamos hablando de que esto va a hablar más de 400 años mal contados, unos más, unos menos, de diferencia de historia, lo que va a pasar. Lo primero es la cabeza de oro. Y le está diciendo Daniel, esa cabeza de oro eres tú, rey, representando a Babilonia. Usted recuerda la majestad del imperio babilonio.
El oro abundaba por todo lugar. Desde que entró Daniel por esa puerta de Istar y donde pasó por el camino de los grandes reconocidos, todo es oro, todo es abundancia, todo es majestad, todo es soberanía. Pero el oro es uno de los materiales que se conoce como el metal precioso, un metal de reyes, un metal de realeza, es un metal codiciable como símbolo de realeza, de grandeza. Pero cuando miramos ese oro, nos encontramos que Nabucodonosor entró siendo un imperio pero muy pequeño. Él lo que empezó fue a conquistar una que otra aldea, y una que otra aldea, y después llegó y se fue y conquistó a los asirios, y después conquistó a los sirios, y después llegó y siguió avanzando y conquistó también a los egipcios, y se volvió poderoso, se volvió grande. Y ahí donde Dios le dice al rey: rey, esa cabeza eres tú. Te sientes muy grande, pero tienes que entender que después de ti, al cual Dios, así como a Adán, le dio soberanía de gobernar en toda la tierra, tú has tenido dominio sobre toda la tierra. Pero tienes que entender que después de ti vendrá otro imperio. Y ese imperio, que no era tan grande ni tan poderoso como el imperio de Babilonia, iba a estar representado por ese pecho y esos brazos que eran de plata. Y eso me está representando al imperio de Media y de Persia. Son dos imperios que se van a unir. Fue un imperio que fue menospreciado por Nabucodonosor. Un imperio que duró nada más y nada menos que 200 años de dominio, donde Ciro viene y le gana al imperio Babilonia, le quita su hegemonía, le quita su dominio, le quita todo el poder. Y Ciro, entre otras cosas, hace algo bueno, porque hace que los deportados, ahora volvería conmigo, deportados, hace que los deportados vuelvan, pero ya no de manera forzosa, sino de manera grata a su tierra, a Judá. Vuelve otra vez y trae a la gente de Israel, lo manda. Y Ciro, es más, los apoya y le da caravanas y los escolta y le da dinero y le da materiales para reconstruir. Ciro hace una parte de restauración para Jerusalén. Eso lo hace este imperio. Después de este imperio se va a levantar otro, que es el que está viendo Nabucodonosor, con donde está representado por un muslo de bronce y también el vientre y los muslos de bronce. Eso sonaría loco para los babilonios. Ellos no iban a esperar que eso fuera a ocurrir, pero mire, eso fue tan detallado y se cumplió al pie de la letra. Porque cuando Dios revela sus tiempos, eso no puede ser objetado. ¿Cuántos decimos amén? El imperio griego ya existía, ya estaba ahí, desde el siglo XII antes de Cristo. El imperio griego ya estaba, pero no había entrado en tanta hegemonía y no tiene tanto protagonismo como cuando viene Alejandro Magno y se levanta ese imperio y conquista a los de Media, que habían conquistado a Babilonia, conquista gran parte del territorio, conquista con inteligencia, con sabiduría, con filosofía, con artes, con una cantidad de cosas, y el mundo entra en otra dimensión. Eso habla del vientre, de que ahí se iba a gestar un cambio. Hasta el día de hoy nosotros somos afectados por lo que los griegos hicieron. Es más, y hasta la Biblia que nosotros tenemos fue afectada por el griego. ¿Sí o no, pastor? Todo eso viene de ese imperio griego. Todo eso viene, las matemáticas, la filosofía, las artes, todo eso hace que el mundo comience a marchar, pero nada más son los muslos. Eso es lo que está representando allí. Y se habla de dos muslos, debido a que el imperio griego se comienza a dividir, se divide en dos. Y eso fue parte del acabose o la forma que hizo que se acabara este imperio.
Pero no solamente termina la historia o la imagen ahí, sino que dice que las piernas y los pies son de barro cocido. Y usted sabe muy bien que después de los griegos se levantó un imperio fuerte, duro como el hierro, agreste, sanguinario. Era un imperio que infundía temor, que avanzó rápido en la tierra. Y esos son los romanos, el imperio de Roma. Ese imperio duró cerca de 500 años. Y aunque fue un imperio así de fuerte, de hierro, fuerte como el hierro dice, que sus leyes, que sus normas, que su jurisprudencia era fuerte, era tajante. Así era ese imperio. No era tanto esplendor. Al final dice que aunque las piernas eran de hierro, los pies iban a ser ¿de qué? De barro. Una mezcla ahí que habla de las alianzas, habla de esas negociaciones, de esa permisividad, nosotros la llamamos ese sincretismo, esa mezcla que ocurre, porque es muy malo. Diga a la persona que está a su lado, es muy malo cuando tú haces alianzas con personas incorrectas. Ahora yo quiero decirle a usted es una persona espiritual. ¿Cuántos aquí somos espirituales? Digan amén. Usted que es espiritual, tenga cuidado con hacer alianzas con la carne. Esa alianza no nos va a llevar a ningún bien. Diga usted amén. ¿Nota usted cómo comenzó la estatua? ¿Con qué material? ¿Con qué terminó? Eso habla de una degeneración social, moral, política, económica, en todos aspectos. Y la cosa se sigue complicando. Hasta el día de hoy, nosotros hemos sido influenciados directa e indirectamente por este imperio. Mire que hasta ayer sus canales de televisión se los afectaron por la noticia de un personaje que hayan... ¿O no le afectó? La noticia del personaje que estuvieron en estos días, que se murió, Nuestra política, nuestras constituciones están basadas en el código romano. Tenemos los números, tenemos una gran influencia de ellos. Diga conmigo, pero, y me gustan los peros de Dios. La historia de la estatua no queda ahí, porque hay un pero hay una caída inminente. Y entonces dice ahí en esa narración del sueño de Nabucodonosor y la interpretación, que una roca no tomada por manos de hombres, una roca que no es formada por manos humanas, ni con inteligencia artificial, ni en los laboratorios del ser humano, ni en los grandes capitolios, ni senados, no leyes humanas, no pensamiento humano, no en un instituto, no en algo humano, no, sino es algo divino, una roca. No de mano de hombre. Entonces me habla y me dice que eso es algo divino. O sea que hay una roca divina. Y usted y yo conocemos que hay una roca que es divina y su nombre es Jesús. Cristo es la roca firme. Y usted conoce una gran cantidad de pasajes donde habla acerca de Jesús como la roca. Le nombro por lo menos el Salmo 118, verso 22 para que lo apunte. Y puede también apuntar allí en Isaías 28, 16. Y puede apuntar también Efesios 2:20. Daniel, usted está muy rápido, un poquito más despacio. Vuelvo y se lo repito, claro, con mucho gusto. Yo no estoy aquí como los que juegan bingo ahí. B45. Y uno pierde la ¿Cuál fue? No, tranquilo, se lo repito. Salmo 118, verso 22. Salmo 118, verso 22. Isaías 28, 16. En Efesios capítulo 2:20. Efesios 2:20. Allí usted también lo puede apuntar y puede leer el maravilloso pasaje de Pedro en su primera carta, primera de Pedro,
capítulo 2, versos 6 al 8, donde Pedro presenta a Cristo como la roca. Y usted recuerda en el capítulo 18 de Mateo, cuando están diciendo Jesús, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y entonces muchos dicen, no, que tú eres un rey, no, que tú eres un profeta, no, que tú eres un maestro. Bueno, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y entonces se levanta Pedro y dice, no, tú eres el Cristo. Y entonces el Señor dice, lo felicito, Pedro, lo que usted dijo es lo que yo voy a hacer, que es una roca. Y algunos equivocadamente dijeron, ay, le dijo roca a Pedro. No, no le está diciendo a roca a Pedro, está diciendo que la declaración que él dio es una roca. Y Pedro más adelante dice, mire, yo tengo que aclarar el término de roca, porque la roca no soy yo. Y usted tiene que leer entonces la primera carta de Pedro, ahí en el capítulo 2, donde dice, la roca, cuando él se refería a roca, no está hablando a mí, está diciendo que él es la roca. Y sobre esa roca es que Cristo ha edificado la iglesia. Y por eso nosotros necesitamos ser edificados en Cristo. Pero lo interesante es que esta roca dice que fue tomada por allá de un lugar donde no se sabe ese lugar donde está. Y viene, diga conmigo, la roca viene. Cristo viene. Y aunque los hombres no se sientan muy grandes y muy poderosos diciendo es que yo soy el rey de aquí, el presidente tal. ¿Usted ha visto las negociaciones ahorita en esos países que están dando guerra y todo? Que no quieren ceder, ninguno quiere ceder, no es que yo no te negocio el territorio, esto es mío, esto es mío. Ellos se creen muy grandes. Pero Cristo viene y todo lo que los hombres han construido sin Él, tarde o temprano se va a caer. Lo interesante es que esta roca, cuando va a derrumbar todo esto, va a crear algo nuevo. Y aquí es donde viene el papel suyo y el papel mío. Diga conmigo, lo que soñó un rey pagano también me estaba afectando a mí. Y usted no cree, usted pensó, ese fue el sueño de él. No, no era el sueño de él. Era el sueño y el plan de Dios que se le dio a él. Y en ese plan de Dios, en medio de la historia, está usted y estoy yo. Póngase por favor de pie. ¿Ya? Ay, hermano Humberto quería más. Listo, vamos por más. Voy a darle pues el plus. Después de toda esta interpretación, el rey, ¿cuántos se acuerdan cuántos vieron aquí una película vieja de Jim Carrey llamada La Máscara, The Mask? O sea, hay un momento donde él llega y ve algo y ¡pum! Se le cae la boca, se le abre la boca. El rey quedó así cuando escuchó todo eso, dijo, ¡oh! Por eso me soñé, yo ni sabía. Primero quedó maravillado porque dijo, sí señor, ese fue el sueño y eso fue. ¿Usted cómo supo? Yo no, usted ya conoce. Pero todo eso significa eso. Sí señor, significa todo eso. Nabucodonosor desde ahí empezó a tener cierto respeto al Dios de Daniel. Todavía no hay una conversión, pero ya empieza a mirar diferente al Dios de Daniel. Hay cantidad de gente de nosotros que nos respeta por el Dios que tenemos. Así nosotros hagamos y deshagamos cosas malas. Este no me convence, pero el Dios que tiene como que es diferente. Así que usted y yo somos gestores de que la gente se convierta a Cristo o que no se convierta. Pero Nabucodonosor empieza a tener cierta empatía ya con el Dios de Daniel. Y dice, yo tengo que reconocerte, Daniel. Definitivamente me has dejado boquiabierto. Honra para ti, riquezas y una cantidad. Empieza el rey. Y Daniel vuelve otra vez y dice, no. No soy yo. Esto es inmerecido. Yo hubiera podido ser un muerto más, un sabio muerto más, si no hubiera sido por él. No podríamos estar hablando de Daniel si Dios no hubiera metido su mano allí. Daniel sabe que la honra no es para uno. Y el Señor es muy celoso. Dice, yo no comparto mi gloria con nadie, ni mi alabanza con esculturas. Esculturas como las que soñó Nabucodonosor.
No piensen en la Virgen María y en San Pedro, no piensen en los santos, porque nosotros hemos hecho esculturas. Nosotros hemos hecho grandes naciones. Nosotros hemos hecho grandes empresas. Nosotros hemos hecho matrimonios. Nosotros hemos hecho vidas. Una carrera. Y Dios dice, no es así. Así yo creo que hay muchos motivos hoy para uno doblar rodillas y decir, Señor, es tu misericordia. Es tu bondad. Cierre sus ojos, por favor. Hoy estamos aquí, Dios, cual viles y pequeños siervos. No con elocuencias, no con grandes facultades, pero aquí estamos delante de ti. Señor, gracias porque los tiempos para ti no te son ajenos. Para ti esto que estamos viviendo en nuestra nación, en nuestra casa, en nuestro estado, en nuestra familia, lo que está pasando está en nuestra economía. Señor, nada de esto se te escapa de tus manos. Señor, lo que mis hermanos, mis hermanas están viviendo. Todo tienes el control. Aunque a veces pensamos, Señor, que a ti se te olvidan las cosas. Y aunque a veces pensamos o queremos la respuesta ya. Sé que para Daniel no tuvo que haber sido fácil ese momento de espera. Pero él hizo lo que era correcto, orar y esperar. Orar y esperar. Orar y esperar. Ayúdanos, Señor, a no desmayar. Ayúdanos a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a nosotros tener la oportunidad de ver cómo nuestra vida, Señor, empieza a ser transformada de tal manera que nuestro corazón, que nuestra vida es totalmente nueva y diferente. Señor, hoy queremos poner delante de ti, Señor, cada una de las necesidades que mis hermanos y hermanas están teniendo. El mundo te necesita, Dios. Señor, la tierra te necesita. Estados Unidos te necesitan. Donald Trump, Señor, te necesita. El Congreso, el Senado, nuestra Corte Suprema, Señor. Las naciones enteras, el gobernador Ron DeSantis te necesita, Señor. Señor, toda esta tierra, Señor, sin ti nada es, nada tiene, nada podemos alcanzar, Señor, sin ti. Señor, esta iglesia te necesita, esta iglesia depende de ti, esta iglesia, Señor, necesita tu favor, tu gracia, tu sabiduría, Dios. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en la roca más firme que eres tú. Ayúdanos a que nuestras vidas estén puestas solamente en ti, Padre, de tal manera que nosotros, Señor, podamos estar caminando firmes, constantes y seguros, sabiendo, Señor, que un día tú vendrás, que un día tú aparecerás, Señor, en medio, Señor, de este tiempo de confusión, de mezcla, de sincretismo, donde hay, Señor, tanta maldad operando, Dios, Señor. Hay una promesa que la roca vendrá, Dios mío, y que nosotros, Señor, un día nos encontraremos con Él. Por eso hoy necesitamos, Señor, estar preparados para que tu pronta venida, Señor, nosotros seamos hallados dignos. Como oramos cada noche con mi esposa, Señor, si tú llegas a venir, no nos dejes. No nos dejes. Ayúdanos a perseverar en la fe. Ayúdanos. Ayúdanos a no ser levantados solos y que nuestra familia también pueda ser alcanzada y salva. Que nuestros hijos, nuestras hijas te conozcan, se comprometan contigo. Que nuestros nietos, oh Jesús, puedan conocerte. Que la familia que tenemos, Señor, no sea más renuente a tu voz, a tu palabra. Que ellos te conozcan y puedan ser salvos. Que no solamente tengan un encuentro como Nabucodonosor pudo empezar a conocer de Dios, sino que lleguen a tener una vida arrepentida plenamente, para que puedan declarar ya no al Dios de Daniel, ya no el Dios de mis hermanos, sino su propio Dios. Te lo pedimos con todo nuestro corazón.
Te lo pedimos, Señor. Señor, nosotros hoy entregamos la semana que ha comenzado. Los próximos días, Señor, los ponemos, Señor, delante de ti. Tú ya sabes qué va a pasar el lunes y el martes y el viernes. Tú sabes qué va a pasar, Dios, pero para nosotros es desconocido. Lo que nosotros queremos, Señor, es pedirte que nos ayudes a encaminar nuestros pies para poder cumplir el propósito divino, de tal manera que nosotros, Señor, podamos, Señor, ser agradables delante de tus ojos. En el nombre de Jesús, bendigo el caminar de mis hermanos, el salir y el entrar. Señor, bendigo sus vidas. Señor, lo que ellos necesitan hacer en esta semana, si van al médico, los diagnósticos, Señor, el trabajo, el empleo de cada uno de nosotros, están guardados por el poder de tus manos, Señor. Y nosotros, Señor, con alegría, si no vienes en esta semana, nos volveremos a venir a este lugar para buscar tu rostro y tu presencia. Te adoramos con todo nuestro ser y a ti te damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, aleluya, amén y amén.